Primera y segunda de Tesalonicenses es una carta que habla respecto a que ya viene la venida del Señor Jesucristo, que tenemos que estar atentos con respecto a todo lo que va a suceder y que estemos la disciplina que debemos de tomar, la obediencia, y que posteriormente pues vamos a estar, nos vamos a reunir con el Señor Jesucristo. Y segunda de Tesalonicenses sigue confirmando sobre la venida del Señor Jesucristo y habla de que el Señor Jesucristo no se va a presentar hasta que venga, la bestia y sea muerta en la venida del Señor Jesucristo. Entonces, decíamos que en las citas de Daniel, en el Daniel 7 y en Daniel 12, en uno dice que a la mitad, en la última semana, que es la semana 70, a la mitad de la 70 se va a interrumpir el continuo sacrificio, y Daniel 12 dice que después de que se ha interrumpido el continuo sacrificio, hacia el final de la semana 70, después de los 1290 días, iba a venir la abominación desoladora, que solamente va a durar 45 días, ¿no? Porque dice que bienaventurado el que llegue a 1335 días, y que después de eso pues viene el auxilio o la salvación del pueblo judío, de acuerdo a todo el contexto de las profecías, ¿no? Entonces, decir eso es más o menos también algo de lo que nos deja ver segunda de Tesalonicenses. Y entonces decíamos que muchas de las naciones dicen paz y seguridad, y yo les subí en el video anterior de la clase anterior un video donde pueden ustedes ver en las notas de abajo, aparece el video para que ustedes puedan copiar la URL y verla en YouTube, y ahí aparece como a través de muchos años, en muchas de las conferencias internacionales que se han dado, y se ha hablado sobre paz y seguridad, ¿no? Ahora sí ya viene paz y seguridad, y así sucesivamente, que era lo que decíamos, ¿no? Pablo decía, ya está a las puertas el Señor Jesucristo, y la verdad es que seguimos esperando la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y sobre eso decíamos que Lucas 21, 28, que es otra de las notas que tengo ahí, que les puse en los apuntes, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que era lo que yo les platicaba, ¿no? Que la Biblia decía que cuando viéramos lo de la trompeta, que viéramos las señales, que viéramos lo de la bestia y demás, supiéramos que nuestra redención está cerca, no tarda el Señor Jesucristo. Y después viene el video que les ponía yo o salió a la plática, que muchas veces tenemos que ser muy directos con respecto a evangelizar y decirle a la gente que se puede vivir una vida eterna de bendición, de gloria, de tranquilidad, o se puede vivir en continuo castigo, ¿no? Y entonces mencionábamos esto del video del pastor que le dice a una atea, le dice, bueno, pues si yo obedezco y hay cielo y demás, pues no pierdo nada, pero si tú no obedeces pensando en que no lo hay y te mueres, pues entonces ya lo perdiste todo, ¿no? Y después platicábamos de que en Apocalipsis 16, del 18 al 19, decía, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y decía Angélica, que si ya llegábamos al Apocalipsis, ya nos falta tantito, ya casi llegamos al Apocalipsis, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas de las cosas se asocian. En muchos mensajes, cuando viene lo del Señor Jesucristo, que viene como ladrón de noche, se menciona en ese mismo momento que va a suceder este terremoto. Y en otras citas bíblicas dice que en el día de la ira viene este terremoto. Y en el Apocalipsis, como se los acabo de leer, viene este terremoto universal, tan grande como el que nunca ha sucedido en la tierra. Y así lo detallan. Entonces, por eso es otra de las cosas por las cuales deducimos que en el día de la ira viene el Señor Jesucristo, nosotros somos arrebatados, y por lo mismo cuando se empiezan a suceder las cosas del día de la ira del Señor, nosotros estamos libres de esta ira, ¿no?
Y les decía yo que en Daniel 12, del 2 al 3, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, los entendidos, aquellos que entienden, aquellos que estudian, que se meten en las profecías y demás, aquellos que comprendieron, como decíamos, por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Entonces aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad, ¿no? O sea, así por eso les decía yo que los intérpretes de las profecías o los estudiantes de la Biblia o la gente que le gusta conocer y se mete a estudiar todo esto, es visto por el Señor. Aquellos también que el Señor les da profecía y que interpretan profecía, no son gentes comunes y corrientes, son gentes que tienen una fe muy fuerte en nuestro Señor, tanto en el Señor Jesucristo como en nuestro Señor Dios, en nuestro Padre. Y en 2 de Pedro 3, del 4 al 9, dice que el día del Señor vendrá. Yo les decía que se han tardado tanto en venir el Señor Jesucristo que estaba profetizado, y además estaba en uno de los versículos, en 2 de Pedro 3, del 4 al 9, donde dice que van a ser burla de nuestra esperanza, burla de nuestro ideal que tenemos de vivir una vida eterna. Y entonces dice en 2 de Pedro 3, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está tu advenimiento de que iba a venir el Señor Jesucristo? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Y continúa. Yo les aconsejo que lean 2 de Pedro 3, del 4 al 9, y se van a dar cuenta que entonces dice, pero entonces vendrá es el Señor, y entonces nos reuniremos con Él y todo eso. Entonces, era lo que yo les decía, ¿no? La gente piensa que esto ya tardó o que ya no se va a dar, y piensan que estamos tal vez teniendo una fantasía o algo por el estilo. Decíamos que muchos no se convierten por seguir en el pecado, porque no les conviene, no quieren cambiar su modo de vida. Pero también son gente ignorante que ignoran todas estas cosas, que en cualquier momento pueden morir, que en cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesucristo, y que pues a fin de cuentas van a terminar en pecado, ¿no? Ok, entonces empezamos con Primera de Timoteo, ¿sí? Capítulo 1. Vemos que aquí ya es una carta con instrucciones a Timoteo. Yo me imagino que lo mandó a un lugar y bueno, y lo está capacitando, ¿no? Le está dando recomendaciones. Entonces dice, advertencia contra las falsas doctrinas. La advertencia precisamente de lo que siempre pasa, ¿no? Y siempre pasará. Falsas doctrinas. Así Y da es. toda la explicación de que aguas nada más, estén atentos, Sobre todo que si son estemos. pecados. Exacto. Pablo le manda la carta a Timoteo cuando él estaba en Éfeso. Cuando él va hacia Macedonia es cuando le ruega que se quede ahí y que les enseñe, que no enseñen diferentes doctrinas, ¿no?, a las que había recibido Pablo. Dice, porque ni se presten a fábulas ni a genealogías interminables, ¿no? Que ideologías que pues como son como fantasías, como que yo pienso y que qué sé qué, dice, porque se prestan dice genealogías interminables que acarrean disputas, se prestan a tener disputas y no a la edificación, ¿no?, que es en la fe de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, y entonces te encargo, dice, pues
el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, teniendo esas tres características, de buen corazón, de un corazón limpio, de buena conciencia y de buena fe. Y dice, de las cuales si no te desvías, o algunos algunos se desviaron y se apartaron en vana palabrería, ¿no? Dice, recomendándole a Timoteo pues que no se fuera a desviar a vanas palabras y todo eso que, como él decía, pues no se presta más que para disturbios. Dice, y quieren ser doctores de la ley, pero no entienden de lo que hablan, ¿no? Dice, sabemos nosotros que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces nosotros hablábamos de que la ley venía precisamente a corregir las cosas malas que teníamos porque todos estábamos en pecado, y después habla de estas situaciones que se tienen que corregir, que la ley era precisamente para que la mayoría de la gente pues no pudiera cumplir todos los detalles, todos los puntos de que abarca la ley con respecto a una buena actitud. Y que por eso venía la salvación a través del Señor Jesucristo, y que para eso estaba la ley, para que en un momento dado nos costara muchísimo trabajo poder llegar a cumplirla. Pero decía Pablo, le decía a Timoteo, que si alguien usa legítimamente la ley, ¿cómo podemos utilizar la ley legítimamente? Habíamos dicho que con obediencia, que viene a través de la fe, que viene a través del temor, que viene a través de la fe, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros usamos legítimamente la ley. Estamos cuidando de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo y también de servirles. Y entonces decimos, la ley no fue dada para el justo. Él le dice, ¿no? Porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los que desobedecen, los impíos. Pero ven cómo entra aquí la parte de desobediencia que yo les decía. Nosotros nos volvemos obedientes, ellos son desobedientes. Y entonces dice, para esos, para los transgresores, los desobedientes, los impíos, que son pecadores y se vuelven irreverentes y profanos, ¿no? Fíjense que conforme uno va perdiendo la fe o no tiene fe, se va volviendo más irreverente, se va volviendo más profano, más fácil hasta de negar la fe, porque más adelante lo dice. Los patricidas, matricidas, o sea, gente que mata a sus propias familias y además a otros como homicidas. Dice, los que son fornicarios, los sodomitas, que no sé por qué la gente que tiende a tener homosexualidad piensa que no está pecando. En toda la Biblia es muy clara cuando habla sobre estas situaciones, y obviamente al hablar de los sodomitas está hablando de los homosexuales. Y entonces dice que el que es para estos sodomitas también estaba puesta la ley, que aquellos que son secuestradores, para los que son mentirosos o pérjuros, o todos aquellos que con estas divagaciones y peroratas y demás se oponen, con sus propias teorías, se oponen a una sana doctrina, ¿sí? Y se separan del Evangelio, de nuestro Dios bendito, y dice, y ese Evangelio es el que a mí me fue encomendado, que es el que tenía Timoteo como ejemplo, que es lo que por eso le decía a él, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció. O sea, Pablo venía hablando del buen evangelio que había recibido por parte de Dios y del Señor Jesucristo, ¿están de acuerdo? Y entonces él continúa. Y entonces el título es El ministerio de Pablo. Y dice, doy gracias al que me fortaleció. Y dice, ¿quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en este ministerio del que él venía hablando. Dice, habiendo yo sido antes una persona blasfema, perseguidor, injuriador, dice, y todo esto, dice, mas fui recibido por misericordia. Él era blasfemo, era perseguidor e injuriador, porque como yo les decía, tenía tanto conocimiento que en un momento dado se le hacía inverosímil el hecho de que Cristo fuese el Mesías. Y entonces, dentro de todo ese conocimiento y demás,
él se vuelve blasfemo al Evangelio, se vuelve blasfemo hacia Cristo y otras cosas. Entonces, porque no lo creía, ¿no? Y no se refería a que él era blasfemo de la ley y demás. Él era blasfemo y demás con respecto a lo que sucedía con respecto a Cristo. Y entonces, por eso dice que le da gracias a Cristo y que fue llamado. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Que es lo que yo les decía, Él fue llamado por Cristo y Dios muestra en esto su fe y su amor para con Él. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Entonces, Pablo, después de esta persecución que había tenido sobre la iglesia y después de todo esto que pedía cartas y que etcétera, 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 que podemos ver en la Biblia, reconoce que él es el primer pecador. Bueno, él se consideraba así, ¿no? O sea, yo no estoy confirmando eso. Pero dice que gracias por haber sido recibido por el Señor Jesús, el cual vino a salvar al mundo del pecado, ¿no? Dice, yo reconozco entonces la parte del Evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados y por los pecadores, dice, del cual yo soy el primero. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Sí me explicó? O sea, a pesar de que Pablo era perseguidor y demás, dice, yo fui elegido por Dios, yo fui elegido por el Señor Jesucristo para que Él mostrase en mí esta clemencia, cómo el Señor es clemente, cómo el Señor es perdonador, el Señor, una vez que nosotros aceptamos, y bueno, la situación de Pablo fue algo muy especial porque no creía nada más por creer, no creía porque Jesucristo hubiese hecho los milagros o porque hubiese sido crucificado, porque después le hubiera llegado el chisme de que Cristo hubiese resucitado de la tumba, sino porque hubiese salido de la tumba, sino porque Él fue tocado directamente por el Señor Jesucristo. Y ahí se muestra esa clemencia que tenía, porque efectivamente Pablo, todos lo sabemos, por toda la historia del cristianismo, Pablo es una pieza muy especial en lo que es el Evangelio. Y lo hemos visto, ¿no?, a través de todas las cartas. Dice, por esa clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer, ¿sí?, para poder llevar este Evangelio, para el ejemplo tanto de que él era perseguidor de la iglesia, como ahora ejemplo de cómo lleva el Evangelio y cómo dejó todo para seguir a Cristo y cómo era perseguido y encarcelado y demás por llevar el Evangelio, ¿no? Ese ejemplo es al que estaba destinado el hermano Pablo, o Pablo. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, qué padre, ¿no? Fíjense, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito, ¿no? O sea, gracias a Dios, gracias porque a pesar de ser el Dios eterno, el omnipotente, omnipresente, por su magnificencia, su grandeza, a pesar de todo eso, tiene misericordia de nosotros. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, o sea, otra vez regresando, y por cierto, hijo Timoteo, ya me acordé que te estaba mandando una carta, ¿no? Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿no? O sea, ya estaba profetizado para llevar un buen discipulado, una buena enseñanza a las iglesias y demás, dice, y manteniendo esta fe, una buena conciencia, desechando la cual negaron en cuanto a la fe algunos, ¿no? O sea, esta buena ciencia, esta conciencia, esta doctrina de esta fe, que aquellos que decía él antes,
que agarraban y metían falsas doctrinas y teorías nada más para estar divagando y estar, como dice, pues neciando entre ellos, que se desechara de eso, ¿no? Y entonces pone a dos hermanos que pues, se han hecho famosos, a Himeneo y a Alejandro, dice, los cuales entregué a Satanás. Igual que este muchacho que habíamos visto alguna vez en 1 Corintios 5, donde él ora para entregarlo a Satanás, aquí también, fíjese, a estos hermanos también los entregó a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Si iban a padecer o a sufrir alguna situación o demás, Pablo los había entregado directamente para que fuesen tratados, ¿no? Directamente por Satanás. Después dice instrucciones sobre la oración. Las mujeres no quieren protestar. No. Muy bien. No, porque si no están en pecado, espérate. ¿Qué dices? Pues tenemos que estar calladitas. Sí. Así de que... O sea, calladitas, se ven bonitas, y eso es lo que quiere el Señor. O se me aplacan o las amodestio. Así. Tienen que estar en modestia. Ok. Entonces dice Pablo, ¿no? Dice, exhorto a que se hagan exhaustas ruegos y oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, se podría decir que el contexto de la oración, ¿no? Ya sea por exaltar a nuestro Dios, por honrarle, por pedirle, o por intersección, es lo mismo. O sea, son oraciones largas, oraciones exhaustivas, oraciones que pues estemos en oración. La invitación es a que estemos en oración en toda petición y rogativa que tengamos necesidad por nosotros y por nuestros seres amados, nuestros hermanos que también están en Cristo. Después dice, fíjense, dice, ya que estamos en esto de rogar y demás, dice, pues hagan oración por los reyes y por todos los que están en sabiduría, en eminencia, en situaciones de poder, ¿no? Dice, para que todos podamos vivir quietos y reposados en toda piedad y en toda honestidad, ¿no? En toda paciencia, con toda tranquilidad. Si el poder, si los reyes y las gentes que están en los altos puestos tuviesen temor de Dios, lo sabemos perfectamente, es una derrama de fe que se hace hacia abajo, donde todos estaremos más o menos en lo mismo. Dice, por esto es bueno y agradable delante de Dios y de nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya ven lo que yo les decía, o sea, si las gentes que estuviesen en el poder tuviesen este conocimiento de la verdad, pues hacia abajo sería más fácil derramarlo. Y todos tendríamos tranquilidad y honestidad y prosperidad y todo lo que termine en dar. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. O sea, está hablando de cómo el conocimiento de Dios del Señor Jesucristo nos puede llevar a toda verdad. Y después dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y ese es Jesucristo. Nadie, por la intercesión o la intervención de nadie más, ni por santos, ni por vírgenes, ni por ningún otro motivo, se puede llegar a Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y lo dice muy claramente Pablo. Y entonces dice, Jesucristo se dio a sí mismo por todos nosotros, dice, de lo cual ya se había dado testimonio a su debido tiempo. De eso se había hablado Jesucristo cuando estuvo aquí, que le preguntaban si era el Mesías. Cuando la gente, sabía que era el Mesías y todo esto, entonces ya lo sabían. Dice,
Y Jesucristo ya había sido dado un mensaje, después se habló, como yo decía, de que había resucitado y de que era el Mesías, y etcétera, etcétera. Dice, entonces viene la persecución, nace el cristianismo y viene la persecución por parte de Pablo, ¿no? Y entonces dice Pablo, para esto fui yo constituido predicador y apóstol, dice, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Fíjense, entonces, Pablo no nada más era para los gentiles, también por supuesto era para los judíos, ¿no? Pero sobre todo se enfocaba mucho el mensaje que él iba llevando a los gentiles, porque pues pasaba por las iglesias de Roma, de Corinto, de Éfeso y así. Entonces, por eso él menciona más sobre los gentiles, porque la enseñanza se enfocaba en aquellas poblaciones donde pues estaba dominada por gentiles, no tanto por judíos. Y entonces dice que él fue llevado a los gentiles, ¿no? Ya me volví a perder, aquí estoy. Dice, fíjense, fue constituido predicador, apóstol y también maestro en fe y en verdad, sobre la fe y sobre la verdad del Señor Jesucristo. Él dice, ¿quién pues de los hombres? Quiero pues que dice que los hombres en todo lugar levanten sus manos sin ira ni contienda, ni envidias, ni falsas doctrinas, ni nada, dice. Y obviamente pues estén adorando, alabando y demás, porque con eso es con lo que empieza este capítulo. Está hablando sobre la oración y a eso se refiere. Y después les dice que las mujeres vistan decorosamente, con pudor, con modestia, con peinados decorosos, que no usen oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero está bien, nada más que yo creo que el mismo Pablo aquí les está hablando específicamente a las mujeres como para que no tuviesen en esta iglesia de ¿dónde habíamos dicho que estaba? ¿En Éfeso? Sí, en Éfeso, en esta iglesia de Éfeso, que creo que era una iglesia, digo, era un pueblo bastante coquetón, ¿no? Donde se vestían, pues creo que bastante ostentosamente. Era algo así como los romanos y demás, que se vestían algo elegantes. Y entonces por eso dice que no sean ostentosas. Pero además dice que en lugar de vestirse de estas cosas, pues se vistan de buenas obras, ¿no? Como corresponde a las gentes que son piadosas. Y después dice, la mujer debe de aprender en silencio y en toda sujeción, en silencio y sujetándose a su marido. Dice, no le permito a la mujer enseñar, dice, ni tampoco ejercer ningún tipo de dominio sobre el hombre en lo que se refiere a doctrina y enseñanza. Dice, porque pues fue Eva la que fue tentada y no Adán, ¿no? Y dice, y la serpiente pues engañó a Eva y no a Adán. Y después dice, pero la mujer se salvará si engendra hijos y permanece en la fe, en amor y santificación con modestia. Entonces, por la misma cultura que existía, yo creo que podría suceder que tendría que hacer mención Pablo a este tipo de cosas. Pero por otro lado, como yo les decía, va pasando la evolución con respecto el mismo conocimiento de la Biblia, y el mismo Pablo en un momento dado dice, ya no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, y etcétera, etcétera. Entonces, sino que todos somos uno mismo en Cristo. Entonces, si todos somos uno, y eso lo dijo antes porque ya lo vimos en las clases pasadas, y después dice que la mujer no delata y que teniendo hijos ya va a adquirir el cielo, pues tampoco es algo muy lógico, ¿sí me explico? Como que él se basó un poquito más a situaciones tradicionales y culturales, más
que a la santificación del Evangelio. Pero cuando estemos delante del Señor y delante de Pablo, pues entonces ya aclararemos esa situación, ¿no? Porque se me hace algo como que no encaja una cosa con la otra. Y sin embargo la doctrina de que ya no hay hombre ni mujer, a mí se me hace más lógica, que delante de Cristo, a través del Espíritu Santo, ya todos somos iguales. Entonces, en ningún pasaje de la Biblia dice, bueno, primero van a ser arrebatados los hombres que fueron muertos, luego las mujeres que fueron muertas, luego los hombres que siguen vivos, y luego las mujeres que siguen vivas van a ser arrebatadas, ¿no? Está hablando de todos. En la mayor parte de los pasajes bíblicos habla de todos, de todos. La iglesia se componía por todos. Y luego vemos que en la misma doctrina pues se habla de que había mujeres profetas, mujeres, ¿cómo se llamaba? Hay 2, 3 cosas que menciona de las mujeres, que eran, había diaconisas y otra más, no me acuerdo cuál. Entonces sí había una cierta autoridad, sí había cierta posición de autoridad en la iglesia para las mujeres. Entonces por eso les digo, aquí como que siento que habla un poquito más culturalmente, más que espiritualmente. Estaba hablando sobre la autoridad, sobre este dominio del hombre en ese momento, a quien había sido dado prácticamente el gobierno de la casa, el gobierno de la familia. Y entonces dice que el que quiera buen obispado, el que anhele buen obispado, que es la palabra que usa, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, dice, y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, ¿por qué con toda honestidad? Porque pues, si tus hijos se te salen del huacal y tú no lo dices a la iglesia, o como sucedía en la historia, que a veces pues, tus hijos se te salían del huacal y pues el Señor llegó a matar hasta algunos, ¿no? Por ofrecerles un incienso, como decía, un incienso extraño. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? O sea, por eso habla de la honestidad con respecto a la educación de la familia y de los hijos. Dice, el que no sepa gobernar su casa, pues tampoco va a poder gobernar la iglesia, ¿no? La iglesia de Dios. Dice, por eso no tiene que ser neófito, no tiene que ser ignorante. Dice, no vaya a ser que estos envaneciéndose pues caigan en la condenación del diablo, ¿no? De que se sientan que le están haciendo muy bien y que a la larga, pues la verdad es que estén fallando muy mal, ¿no? Dice, es necesario que tengan un buen testimonio, no nada más de los de afuera, sino también de los de su casa, ¿no? Para que no caigan en un descrédito o en un lazo del diablo. Y bueno, lazos del diablo hemos visto, hay infinidad de testimonios de que pues muchos hermanos caen, ya no por las falsas doctrinas, perdón, sino ahora caen porque pues están débiles, están mal en su casa, tienen problemas, no hay comunicación, no hay sujeción, porque el testimonio de él o la enseñanza de él no los ha llevado a este dominio. Entonces por eso es por lo que llegan a ir cayendo en este descrédito y en ellos mismos se van eliminando. ¿Se acuerdan de que hablábamos de las diaconisas? Entonces aquí mete a las mujeres, en el versículo 11 mete a las diaconisas, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y después dice, y los diáconos y maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a su casa y a sus hijos, dice, pero los que ejerzan bien el diaconado, los que hagan bien este servicio, tanto de enseñanza y servicio a la iglesia, dice, ganan un grado honoroso
y mucha confianza en la fe en el Señor Jesucristo, porque pues estaban dando testimonio. Antes, en los versículos anteriores, decía que ellos deberían de estar sujetos a ciertas pruebas. Dice al principio, en el 8, dice, los diáconos sean honestos, sin dobleces, no borrachos, no codiciosos de ganancias deshonestas, o ladrones, o algo así, o timadores, pero sobre todo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿no? Que ejerzan, que entiendan el misterio de la fe. El misterio de la fe es todos aquellos misterios que decíamos que durante siglos habían estado ocultos, que vimos en los capítulos anteriores, donde el Señor les revelaba cuál era su voluntad, ¿no? Y después es lo que yo les decía, y estos diáconos pues también eran sometidos a prueba para que entonces ellos ya pudieran ejercer el diaconado, ¿no? Ok, y después dice el misterio de la piedad. Se supone que el misterio de la piedad es el título de esto. Está padrísimo, ¿verdad? Porque Sí. al último nos dice, ese misterio que les acababa yo de decir que tenían que llevar los diáconos, de la fe, que dice Pablo que debe de llevar ya me perdí como siempre, sino que ser reprensibles, aquí dice acá estaba, dice, entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, aquí está, en el 9 que dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando estamos hablando del misterio de la fe que llevaba el diaconado con la libre conciencia, después por eso les dice el misterio de la piedad, que era lo que comprendía todo este misterio de la fe. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Va. Entonces, ¿en qué comprendía el misterio de la fe? Pues el misterio de la fe viene en el 16, donde dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. El misterio de la fe es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne, cuando el Señor Jesucristo, siendo Dios, es convertido en carne, ¿no? Porque Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que sujetarse. Entonces, se sujeta. Y después dice, y luego fue justificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo fue bautizado, porque así estaba profetizado, y ahí yo creo que es justificado en el Espíritu, después de recibir el Espíritu, o cuando desciende el Espíritu de Dios en él, que él ya lo traía, ya había hecho milagros y demás, pero bueno, viene el Espíritu, se posa en él, y después de eso es cuando él se va y tiene los 40 días de ayuno antes de empezar su ministerio, y después de eso viene la tentación de Satanás. Entonces él es justificado en el Espíritu, y platicar de esto justificado en el Espíritu pues es abarcar de toda la fidelidad del Señor Jesucristo, toda su obediencia, y cómo la Santa Cena, y por qué comemos el pan de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a profundizar, lo dejo así y espero que quede claro. El Señor Jesucristo fue justificado por el Espíritu, porque fue ungido por el Espíritu de Dios, que ya era parte de él mismo, se supone, pero estaba en carne. Y si el mismo Espíritu que moraba en Cristo, dice Romanos 8, ese mismo Espíritu nos va a levantar a nosotros, ¿no? El mismo que lo levantó a él de los muertos, ese mismo Espíritu nos vivificará a nosotros. Dice, después de que él fue justificado en el Espíritu y demás, de que fue levantado y fue llevado, el Señor Jesucristo es visto por los ángeles. ¿Sí? O sea, estuvo arriba en la presencia de Dios, y después de eso es predicado a los gentiles, ¿sí? O sea, todo esto que el mismo Señor Jesucristo nos fue narrando y que ya había sido profetizado y demás, es lo que nosotros, o lo que Pablo, o lo que todo el mundo predica a los gentiles. Dice, y entonces es creído en el mundo y recibido arriba en la presencia de nuestro Dios, está a la diestra de Dios Padre. Está padrísimo, ¿no? ¿No les gusta eso? Sí. A mí me encanta este es uno de mis versículos favoritos.
Ok, y antes de eso le dice en el 15 a Timoteo, ¿no? Le estaba platicando de eso, dice, si tardo, pues sepas que cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? De este misterio de la fe, o de este misterio de la piedad. Está padre, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Alfa, ¿te arrancas con el 4? Estaba él hablando de esto del Señor Jesucristo, y luego dice de aquellos que más que esta parte, más que estas verdades que vimos, empiezan a divagar. ¿Se acuerdan que antes les estaba diciendo a Timoteo que no se fuera con estas divagaciones y demás? Vuelve a regresar al tema. O sea, ya dejó establecido lo del Evangelio del Señor Jesucristo, este misterio, y entonces dice, bueno, vamos a regresar a estos cuates que divagan. Y entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios y falsos predicadores y etcétera, 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 ¿no? Dice, por la hipocresía, dice, sí, engañadores y doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, como aquellos que tú los oyes y es un evangelio, padre, muy bueno, pero luego te están vendiendo cosas que no son, que no vienen al caso, entonces tienen que utilizar la conciencia. Y entonces entre todo eso, para tronar la sociedad y demás, entonces prohíben casarse o abstenerse de los alimentos que Dios ha bendecido, ¿no? Y que esto Dios lo había hecho para que pues también los creyentes pudiesen participar de los alimentos. ¿Se acuerdan que los judíos no comían cerdo? Entonces en un momento dado el Señor ya estábamos libres de eso, mientras estuviésemos comiendo con acción de gracias, entonces podíamos comer, por ejemplo, puerco y otras cosas. Y entonces dice, y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es para desecharse, como yo decía, si se da gracias por estos alimentos. Dice, porque la palabra de Dios y por la oración, este alimento es santificado. ¿Ok? Sí. Dice, está él hablando respecto a no irse con falsas doctrinas y demás, y le dice entonces a Timoteo, si tú enseñas esto de no irse con falsas doctrinas y demás, dice, vas a ser un buen, ministro de Jesucristo, y dice, nutrido en la palabra, con una buena doctrina, ¿no? Fuerte, dice, desecha las fábulas y de viejas, ¿no? Fábulas y fábulas de mujeres chismosas, dice, ejercítate en la piedad, o sea, en la doctrina, en el amor, en el servicio, dice, porque el ejercicio corporal de poco es provechoso, dice, pero la piedad para todo es provechoso, pues tiene promesa de una vida presente y para la eterna o la vida venidera. Dice, una palabra fiel para ser recibida de todos es esta. La piedad era provechosa para todo. Y después dice, nosotros trabajamos y sufrimos oprobio. Fíjense, dentro de la piedad está el servicio, básicamente. Y entonces dice, por eso nosotros sufrimos oprobio, esperando en nuestro Dios viviente y el Salvador de todos los hombres. Y pues obviamente, sobre todo, mayormente aquellos de los que creen, ¿no? Para la salvación de aquellos que creen, dice. Y él dice, entonces esto tú debes de mandarlo y enseñarlo, dice, que debemos de perseverar en las buenas acciones para el servicio de la iglesia, para testimonio de Dios y del Señor Jesucristo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Dice, es ejemplo de los demás. ¿En qué? En tu palabra, en tu conducta, en el amor, espíritu y fuerza. Entonces, la palabra y el espíritu casi que van de la mano porque es una enseñanza dual. El espíritu, yo le he dicho, el espíritu es el que nos ministra
Y pues de ahí sale la palabra, sale la doctrina y somos guiados por esto. Dice, en estas cosas ocúpate mientras que yo voy, ¿no? Y exhorta sobre todo y enseña a los hermanos, ¿no? Una vez que te hayas ocupado en la lectura de la palabra y todo eso, en la oración, dice, la oración no la dice, pero sí dice la lectura, entonces ya hablaba de la oración desde antes, con eso empieza el Timoteo, y entonces dice, ocúpate en esto, en la lectura, yo añado en la oración, dice, para exhortación y enseñanza de los hermanos. Y después dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado desde antes, ya lo había dicho, por la imposición de manos por el presbiterio. Una vez que le impusieron las manos, se predijo o se profetizó que Timoteo iba a ser un pilar de la iglesia y para muchos servicios, sobre todo para Pablo. Dice, ocúpate, no estuve ahí, pero sí me llegó el chisme. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento y para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Su avance, su crecimiento en la palabra y en todo esto con la dirección del Espíritu Santo, pues iba a ser manifiesto a los hermanos que estaban viviendo con él en la iglesia, ¿no? Cuídate a ti mismo de estas falsas doctrinas, de tener una buena doctrina. Persiste en ella y haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren hablar de este evangelio o de la palabra o a aquellos que estés enseñando, porque él iba a estar enseñando. Javi, ¿te lees el 5, por favor? Es muy rápido porque habla de aspectos más específicos con respecto a los ancianos, ¿no? Dice deberes hacia los demás. Dice primero, no reprendas a los ancianos sino exhórtales, ¿no? Y como a padres o hermanos, dice. A las ancianas también como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, que en verdad son viudas. Dice, las viudas que tengan hijos, que aprendan sus hijos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a los padres, y dice, y eso es bueno y agradable delante de Dios, o sea, que el hijo honre al padre y a la madre, ¿no? Dice, mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, dice, espera en Dios y es diligente en la súplica y en oración de noche y de día. Y entonces dice, a la que es entregada a los placeres, pues esta ya está muerta, ¿no? En vida. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles tanto las jóvenes que andan en estos detalles, ¿no? Dice, porque si alguno no provee para los suyos o los de su casa, se regresa a los hijos que tienen padres ya grandes. Dice, se ha practicado, si alguno no provee, dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, ¿de qué te sirve creer en Dios y demás si ni siquiera estás siguiendo los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y después dice, incrédulo, dice, sea puesta en lista estas viudas que sean mayores a 60 años. Dice, y si ha practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado todo buen tipo de buena obra. Y entonces dice, pero las viudas más jóvenes, pues estas no tienes para qué admitirlas. Cuando ellas son impulsadas por sus deseos o se rebelan contra Cristo o quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Aquí yo no sé cómo. Yo tenía entendido que si ya había muerto el hermano y todos los demás hermanos, varones, ella entonces ya tenía disposición para poderse casar de nuevo. A lo mejor se refiere a algo que sea contravenido, ¿no? A esto. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando en cosas de casa en casa, y no solo ociosas, sino chismosas, entremetidas, hablando de lo que no deberían.
y esto lo habíamos visto, creo que en Tesalonicenses, ¿no? También cuando les dice que Ajá. que se cuide de estas gentes que son chismosos y demás, que ya no tienen nada que hacer. Y entonces dice, las viudas jóvenes, que dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Claro que yo decía, si es una viuda se puede casar, ¿no? Y que críen hijos y que gobiernen bien su casa, ¿no? Se puede decir, dice que gobiernen su casa. Dice, y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, de maldición o de pecado. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Algunas de estas viudas, como ya están jóvenes y demás, pues han hecho cosas pecaminosas y se han ido por ahí a consolar como viudas, ¿no? O algo así, algo que entraba en pecado. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas y lo necesitan y no tienen familias, ¿no? Entonces dice, los ancianos que gobiernen bien, que sean entendidos, dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, no todos los ancianos predicaban y enseñaban, pero aquellos que predican y enseñan, pues todavía con más honor, con más obediencia, con más rectitud. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El bozal pues, era lo que tenían aquí los bueyes cuando estaban sembrando, y se refiere a que el buey que trilla, que siembra, él tiene derecho a poder comer, ¿no? Y también dice, y digno es el obrero de su salario. Está hablando de que a los ancianos que son de doble honor y demás, que también por eso se diera o se encargara a la iglesia de su cuidado. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, solamente así puedes aceptar la acusación. Y si alguien persiste en esto, pues entonces, o ya sea el que esté pecando o el que esté acusando, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también pues teman de la palabra de Dios. Dice, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, sin favoritismos. O sea, no por ser grandes les ibas a soportar que anduviesen en pecado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ¿no? Dice, ya no bebas agua por cuestiones de tu salud, la causa de tu estómago y las frecuentes enfermedades que padeces. Entre Pablo y Timoteo, pues puras enfermedades, nada de salud. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Todos vamos a estar en el juicio del Señor, todos vamos a padecer. Algunos serán descubiertos y entonces tendrán que pasar a juicio delante de la iglesia. Dice, y asimismo se hacen manifiestas las buenas obras también de la gente que hace lo bueno. Las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las obras que no son buenas no pueden permanecer ocultas, generalmente que no son ahorita, es lo que está diciendo la palabra, van a ser descubiertas después cuando estemos en la presencia de Dios.